Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a explorar las principales novedades que nos incorpora la nueva versión de Corona Renderer, Chaos Corona 9, entre las que podemos destacar la incorporación de un sistema de nubes procedurales. Ya vimos esta funcionalidad en el vídeo sobre V-Ray 6 hace unos meses, pero para aquellos de vosotros que no usáis V-Ray y que solamente estáis interesados en ver cosas en Corona, también lo voy a explicar dentro de Corona, es prácticamente igual, pero veremos cómo funciona. También tenemos Corona Pattern, igualmente lo expliqué en el vídeo anterior, pero lo vamos a ver ahora en Corona. Nos permite distribuir geometría o patrones geométricos sobre las coordenadas de mapeado de un objeto, lo cual nos permite crear fácilmente geometrías complejas como puede ser ratán o un tejido donde buscamos mucho detalle. También nos han incorporado soporte para Chaos Scans dentro de nuestro Cosmos Browser. Como ya sabéis, Chaos Group está haciendo un intento de crear una librería unificada tanto para V-Ray como para Corona y por lo tanto ahora disponemos también de los scans de Chaos Group en Corona Renderer. Y yo creo que, al menos para mí, las dos incorporaciones más importantes de esta nueva versión son que si somos usuarios de la versión Premium, tendremos acceso gratuito a Chaos Player y Chaos Phoenix. Chaos Player es un reproductor de secuencias que nos viene muy bien cuando estamos trabajando en animación, y Chaos Phoenix es el simulador de fluidos de Chaos Group, que es muy bueno y es muy potente, nos permite hacer cosas estupendas, y que por el precio que va a tener ahora, que aquellos que ya tuvierais la versión Premium va a estar incorporado de forma gratuita, y los que no, quizás podéis considerar el upgrade, va a merecer mucho la pena porque es una herramienta muy versátil si necesitamos un simulador de fluidos. Al margen de esto, se nos han incorporado algunas mejoras de rendimiento y algunos cambios minoritarios en el funcionamiento del motor de render. Antes de comenzar con este vídeo, quiero aprovechar para anunciaros el lanzamiento de un nuevo producto en nuestra tienda 3dcollective.es. Se trata de nuestro primer árbol escaneado. En este caso hemos elegido un olivo porque creemos que es un árbol muy característico, muy típico del Mediterráneo y del que hay poco material de alta calidad. Nuestros árboles están escaneados, es decir, hemos escaneado la base de nuestro árbol mediante fotogrametría. Hemos utilizado aproximadamente 1500 fotografías para escanear, por ejemplo, este tronco, fotos de 50 megapíxeles, y mediante fotogrametría hemos obtenido un modelo de muy alta definición. Posteriormente hemos reducido la carga poligonal y hemos mantenido los detalles en el mapa de normales. Las hojas han sido escaneadas mediante Photometric Stereo. Para aquellos que no estéis familiarizados con la técnica, es una técnica que nos permite escanear superficies cuando no nos podemos permitir la fotogrametría. Nos da mucha definición, muchos matices en los mapas de normales, y es ideal para superficies planas con poco relieve, como pueden ser las hojas o como puede ser una tabla de madera o similares. En este caso hemos usado siempre polarización cruzada para que no tengamos ningún tipo de rastro de los especulares, y hemos calibrado nuestros albedos gracias a la utilización de color checkers y un trabajo lineal en nuestras texturas. Aquí podéis ver algunas imágenes del producto. Hemos unido la base de nuestro tronco y la parte modelada mediante GrowFX en ZBrush para que haya una transición lo más natural posible, al menos en las primeras ramas. Luego ya cuando nos vamos a niveles superiores de ramas que apenas se ven, pues hemos considerado que no es necesario, pero en las primeras ramas, si os fijáis, el tronco está soldado a las ramas para darle un aspecto un poquito más creíble. Bueno, este es nuestro primer árbol, nos ha llevado mucho trabajo y estamos muy contentos con los resultados. Si queréis adquirirlo, estará en oferta hasta finales de la próxima semana y pronto lanzaremos una segunda versión de este olivo. Vamos a comenzar con las nubes procedurales. Son muy sencillas de crear. Simplemente necesitamos un Corona Sun en nuestra escena. Yo voy a posicionarlo aquí. Vamos a ponerlo apuntando, por ejemplo, a nuestras montañas. También necesitamos un Corona Sky, así que le vamos a dar aquí a este botón para que se nos cree automáticamente nuestro Corona Sky. Y ahora simplemente lo vamos a arrastrar al editor de materiales, donde vamos a poder activar nuestras nubes. Si os fijáis, dentro de Corona Sky, ahora aquí tenemos una opción que pone Clouds Parameters y pone Enable Clouds. Cuando activamos esta opción, se crean automáticamente las nubes procedurales. Vamos a iniciar el render interactivo para ver cómo se ven por defecto.
Y aquí tenemos nuestras nubes. Como veis, son muy parecidas o iguales a las que teníamos en V-Ray. Tenemos varios parámetros que nos permiten configurar la apariencia de nuestras nubes. Probablemente el más importante sea el de variedad, que nos permite definir qué tipo de nubes vamos a tener. Vamos a ir de unas nubes como más grandes a estos como cúmulos que aparecen aquí. Y si ponemos algo entre medias, pues tendremos una versión intermedia entre las dos nubes. Podemos ir probando a ver qué tipo de nubes nos gustan más. Vamos a dejarlo como viene por defecto en 0,5. Luego tenemos la cantidad, que yo creo que habla por sí mismo. Si ponemos 0, no habrá de este tipo de nubes, y si ponemos 1, estará completamente cubierto de nubes, es decir, será un día completamente nublado. Si os fijáis, aunque quitemos completamente las nubes, se ve en la capa superior el cirrus amount. Estos serían aquellas nubes que están muy altas y por estar tan altas tienen otras características diferentes. En el equipo de Keos lo han decidido separar como en dos capas. Una capa de más baja altura, que serían nuestras nubes por defecto, y una capa muy alta, que sería esta que tenemos aquí. Si la ponemos más intensa, veréis que se ven las nubes mucho más intensas, y si la quitamos la podemos desactivar completamente, y si queremos nos podemos quedar solamente con un tipo de nubes. Yo creo que es práctico tener siempre al menos un poquito de este cirrus amount. Le va a dar un poquito más de profundidad a nuestro cielo y va a hacer que en aquellas zonas donde no haya nubes pues se vea otra cosa, ¿no? Quizá no lo dejemos tan intenso, lo podemos dejar un poco más sutil, y veis que podemos jugar con estos parámetros para conseguir resultados muy interesantes. Luego tenemos la fase, que básicamente describe la evolución de nuestras nubes. Va a ser útil cuando queramos animar nuestras nubes. Podéis repasar mi vídeo sobre creación de efecto timelapse en V-Ray y es exactamente igual. Y luego tenemos el seed, que es básicamente un seed aleatorio que nos va a dar diferentes posiciones de nubes hasta que encontremos algo que nos guste. Como veis, hay pocos parámetros, luego el nivel de control que tenemos es relativamente bajo, pero se pueden conseguir cosas bastante interesantes. Luego tenemos otro parámetro importante que sería la posición de nuestras nubes. Con esto podemos determinar a qué altura se encuentran las nubes. Tened en cuenta que en Corona tenemos aquí un parámetro de altitud y están relacionados. Es decir, si las nubes están, por ejemplo, aquí las tenemos puestas a 1000 metros y aquí ponemos 750, pues a efectos prácticos nuestras nubes se verán mucho más bajas. Si ponemos aquí 1000, por ejemplo, vamos a poner que estamos a 1000 metros, y las nubes las ponemos también a 1000 metros, pues estaremos encima de las nubes. Luego a veces será necesario pues, que elevemos estas nubes para compensar el efecto, ya que el parámetro de altitud, en el caso de Corona, tiene también un impacto sobre el color de nuestro cielo. Entonces, a veces querremos modificarlo para alterar el color y deberemos de compensarlo con este otro parámetro. Luego tenemos la altura o el grosor, mejor dicho, de las nubes. Si ponemos parámetros muy bajitos, las nubes serán muy finas, ¿veis? Son como muy finitas. Y si ponemos mucho, las nubes serán más gruesas, más altas, y por lo tanto, pues tendrán más volumen y llenarán más nuestro cielo. Y luego tenemos los parámetros de offset, que son ideales para controlar de forma más precisa nuestras nubes, la posición de las mismas, y también cuando queramos animarlas. Por ejemplo, si pongo aquí 100 metros, voy a mover mis nubes 100 metros hacia atrás, y si pongo, yo qué sé, vamos a poner menos 500, las vamos a mover hacia adelante 500 metros. Puede ser muy práctico, como veis, para tener un control fino de las nubes o para animar este parámetro y conseguir el característico efecto timelapse. Como veis, por defecto, nuestras nubes afectan a la proyección de sombras de nuestro Corona Sun. Esto lo podemos activar o desactivar dentro de las propiedades de nuestro Corona Sun. Aquí, si os fijáis, pone Shadowing from Clouds. Si lo desactivamos, las nubes no van a afectar a la proyección de sombras sobre nuestro escenario. Y puede ser útil activarlo cuando estamos buscando un look muy específico, es decir, queremos, por ejemplo, hacer un timelapse y queremos que parezca que las nubes van tapando el sol, pero tenemos que tener en cuenta que representa consumos de tiempo altos, puede incrementar los tiempos de render considerablemente. Así que es una opción que tenéis que pensar si realmente vamos a necesitar o no. A veces, si no vamos a animar el cielo, no será necesario y podremos colocar en el cielo alguna caja o alguna esfera para tapar zonas donde realmente nosotros queramos. Por defecto, como os digo, viene activo y lo podemos activar o desactivar.
Y por último, dentro de nuestro Corona Sky tenemos esta opción. Para que lo podáis ver mejor, voy a desactivar momentáneamente las nubes. Vamos a quitar la capa de nubes. Lo que nos permite hacer esto básicamente es simular que han pasado o están pasando aviones por nuestro cielo. Vamos a ponerle un montón de aviones, como 100 aviones. Obviamente es muy exagerado, pero para que veáis bien lo que hace estos parámetros. Tenemos la fuerza del efecto, la podemos desactivar, lo podemos poner a la mitad, a 25%, como nosotros queramos. Luego tenemos Time. Esto nos va a permitir hacer que estas estelas de los aviones se muevan hacia adelante. En este caso, pues si le ponemos 1000, por ejemplo, los aviones se moverán en la dirección hacia adelante y podremos animar este parámetro para conseguir la sensación de que esos aviones están pasando por el aire. Y la distorsión nos permite conseguir que estas estelas no sean perfectas, no sean completamente lineales, sino que tengan como un poco de distorsión. Si lo desactivamos serán más perfectas y si lo ponemos en 1 serán un poco más como llenas de ruido, ¿veis? De ondulaciones. Bueno, dependiendo de lo que estemos buscando, iremos jugando con estos parámetros. Y por supuesto, el offset hace exactamente lo mismo que hacía en las nubes. Nos permite desplazar hacia adelante o hacia atrás esta capa de aviones que tenemos en nuestro cielo. Recordad que en este caso, si queremos animar el efecto, lo haremos a través de la opción de Time y no a través de la opción de Offset como hacíamos en el Cloud Parameters. Y con esto podremos crear cielos muy interesantes. La verdad, para muchísimas ocasiones será más que suficiente, no necesitaremos recurrir a otra cosa. Cuando estemos buscando algo más característico, he notado, por ejemplo, especialmente cuando nos vamos acercando a atardeceres, que quizás ya no obtenemos cielos tan realistas, pero para hacer efecto de timelapse o para hacer típico cielo con unas poquitas nubes, puede ser muy práctico. Lo siguiente que vamos a explorar es el nuevo Corona Pattern, que nos permite distribuir un patrón geométrico sobre las coordenadas de mapeado de una superficie. Y hago mucho hincapié en lo de las coordenadas de mapeado porque si no están correctamente generadas no va a funcionar este Corona Pattern. Vamos a distribuir una geometría sobre unas coordenadas de mapeado. Esto ya se podía hacer antes, pero antes lo hacíamos con herramientas externas que nos permitían convertir las coordenadas en geometría y distribuirlo sobre esa geometría. Pero ahora es mucho más sencillo, lo hacemos con un modificador de forma bastante directa. Estos patrones que voy a utilizar los podéis descargar gratuitamente desde la página web de Corona Renderer. Honestamente, en mi opinión, no son los mejores patrones que nos podemos encontrar. Estos de tejidos me parecen una chapuza, hablando mal y pronto, pero nos sirven para probar. Así que si queréis probar, podéis descargarlos y hacer vuestros primeros experimentos. Necesitamos dos cosas: la superficie sobre la que queremos distribuir nuestro patrón geométrico y la unidad mínima de dicho patrón geométrico. Es decir, este patrón geométrico vamos a querer reducirlo a la mínima pieza divisible. Y a partir de ahí el software se encargará del resto, se encargará de crear copias y de repetirlas sobre nuestra superficie. Para hacerlo vamos a añadir nuestro Corona Pattern Mod. Es un modificador y lo primero que le tenemos que decir es qué tipo de geometría queremos distribuir. Vamos a seleccionar nuestro patrón. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta, además de que las coordenadas de mapeado deben de ser correctas, las de nuestro objeto, digamos, sobre el que vamos a distribuir, es que esta cajita de color naranja, que se controla con estos presets de aquí o dándole al botón, si por lo que sea no está bien, le damos al botón de automático, lo que va a hacer es que nos va a definir el trozo que se va a repetir. Es decir, se va a repetir lo que esté contenido dentro de esta cajita. De manera que cuando se distribuya sobre nuestra geometría se repetirá de esta forma y se hará, por lo tanto, tileable, que es exactamente lo que nosotros estamos buscando. Si durante la fase de modelado de este patrón cometemos errores o no tenemos en cuenta resetXform o hacemos alguna barbaridad, es posible que cuando creemos nuestro patrón la caja naranja no quede perfectamente definida. Entonces la tendremos que ajustar manualmente. Luego tenemos aquí un parámetro de altura y una serie de parámetros que nos van a permitir controlar el render o la visualización de nuestro patrón. Pero para poderlo ver un poquito mejor, vamos a iniciar el render interactivo. Como ya podéis ver, se nos forma un pequeño desastre porque tenemos solamente una copia definida de nuestro patrón. Tenemos que darle más cantidad de tileado para que esta pieza se repita más veces. Vamos a darle, por ejemplo, 50 por 50. Y de esta manera lo que vamos a hacer es que este patrón que tenemos aquí lo vamos a repetir 50 veces en X y 50 veces en Y
de las coordenadas de mapeado de esta geometría. Para que veáis a lo que me refiero, si le ponemos un mapeado erróneo, vamos a ponerle aquí un mapeado tipo caja, por ejemplo, de, por ejemplo, 100 por 100 por 100. Vamos a ver que empiezan a aparecer errores en las zonas de los bordes, por ejemplo. Vamos a acercarnos para que lo podáis ver. Ahí tenemos errores porque la proyección plana de uno de los ejes no coincide con la de otro de los ejes. Sin embargo, si quitamos esto, como las coordenadas de mapeado de esta geometría están correctas, vamos a abrir el Unwrap para que veáis cómo son estas coordenadas de mapeado. ¿Veis? Es una geometría plana, hecho el Unwrap y no tenemos ningún tipo de distorsión. Bien, pues en este caso funciona correctamente. Como veis, el patrón tenía originalmente unas proporciones que no eran 1, 1. En este caso, para conseguir respetar dichas proporciones, pues tendríamos que trabajar aquí con las mismas proporciones para respetar las del patrón. Veis que el patrón se distribuye, se copia, se repite y además se deforma siguiendo las coordenadas de mapeado, lo cual nos permite crear cosas tan interesantes como este patrón de forma muy rápida y además bastante eficiente en términos de render. Como veis es geométrico, es decir, esto no es una textura, sino que es un patrón geométrico. Dentro de las opciones que tenemos, en mi opinión, la de controlar la altura de forma automática es muy práctica porque si no tenemos que ajustar la altura de forma manual y a veces puede ser útil, pero la mayoría de las veces, si ya tenemos modelado nuestro patrón, creo que es mejor hacerlo de forma automática. Luego tenemos la posibilidad de definir de dónde queremos que sobre este, digamos, tileado se extraigan tanto los IDs como las coordenadas de mapeado. Por defecto viene todo en el patrón, es decir, lo que tendremos aquí distribuido tendrá los IDs que tenía el patrón y las coordenadas de mapeado que tenía el patrón. Se puede cambiar para que coja las del objeto base en lugar de las del patrón. Podemos activar o desactivar nuestro objeto base si queremos que estén simultáneamente presentes. No suele ser muy útil, pero bueno, alguna vez podría serlo. Si queremos que en lugar de utilizar el material que tenemos asignado sobre el objeto base, se utilice el material que tenemos asignado en nuestro patrón, simplemente marcamos esta casilla. Yo aquí le tengo puesto una textura como de ratán y pues nos da un efecto un poco más interesante. Y por último tenemos la posibilidad de restringir la generación del patrón sobre un ID específico. En este caso, nuestra geometría de abajo tiene un solo ID, así que no tendría ningún impacto. Pero vamos a modificar esto, vamos a coger un trozo de la geometría, por ejemplo este, y le vamos a poner un ID distinto. Le vamos a poner 2 de ID. Y lo que vamos a conseguir a efectos prácticos es que solamente se nos genere nuestro patrón sobre ese ID en particular. Y en el resto tendremos el objeto original. Si lo ponemos aquí sobre el 2, solo se generará sobre el 2. Esto nos brinda posibilidades interesantes a la hora de modelar cosas un poco más complejas. Y por último, podemos decidir sobre qué canal de mapeado se aplica nuestro patrón. La mayoría de las veces será el 1, pero si tenemos un objeto donde tenemos un mapeado en el 2 o en el 3 o en el 4, podremos modificarlo aquí. Y luego offset, en el caso de que necesitemos, por la razón que sea, mover esto en las coordenadas de mapeado con un offset. Y no tiene mucho más. Podemos manipular, si queréis, estas opciones para que, por ejemplo, en este caso la ID no, pero las coordenadas de mapeado, si las ponemos en las del objeto base, pues como el objeto base era un plano, ahora tendremos la textura de nuestro patrón, pero aplicada sobre las coordenadas de nuestro objeto base. A veces esto será interesante. Imaginaros que tenemos una superficie de un material homogéneo, pero queremos aplicarle una suciedad que se aplique sobre el patrón. Esta podría ser una característica útil. Y en muchas otras ocasiones lo haremos simplemente sobre nuestro patrón para mantener la distribución de texturas de nuestro patrón. Como veis, una herramienta muy potente que nos puede permitir hacer tejidos muy complejos, chapa perforada, cadenas tenemos aquí, podríamos usarlo para hacer, por ejemplo, ratán o cosas similares y se gestiona de forma bastante eficiente. Vamos a ver ahora el nuevo Edge Trimming de Chaos Scatter, que nos permite recortar con mayor precisión los bordes de una superficie distribuida con Chaos Scatter, un césped, por ejemplo, o algo similar. Aquí tenemos nuestra superficie, he distribuido estos 3 pedacitos de césped sobre una superficie genérica para que veamos cuál es el problema al que nos enfrentamos. Vamos a iniciar el render interactivo. Y normalmente esto es lo que nos ocurre.
tenemos una superficie que es irregular o un corte que es irregular, debido a que estamos utilizando, en lugar de hojas individuales de césped, que sería muy poco eficiente, estamos utilizando pues grupos de césped, como pequeñas matitas de césped, para que sea más eficiente la distribución, pero a la vez obtenemos este problema. Una primera cosa que podemos hacer para remediarlo es incluir o excluir ciertas partes de nuestro scatter con una línea. Por ejemplo, yo aquí he pintado una línea donde el borde coincide con el borde de mi bordillo, y lo que vamos a hacer dentro de Chaos Scatter, en la sección de área, le vamos a decir que vamos a incluir todo lo que esté contenido dentro de esta línea y, por lo tanto, a excluir todo lo demás. Aún así, se produce este problema. Obviamente, al tratarse de grupos de césped, pues el software lo que hace es que quita el grupo entero o lo deja entero, y por lo tanto seguiremos teniendo esta problemática. Cuanto más grandes sean los grupos, mayor tendremos esta problemática. Y lo que nos han incorporado en esta versión de Corona es la posibilidad de, a través de un material, tenemos por lo tanto que abrir el editor de materiales, esto no es muy práctico, sobre todo si tenemos un scatter complejo, pero bueno, es la manera en la que lo podemos hacer ahora mismo. Lo que podemos hacer es dentro de mapas, en Chaos Scatter, si os fijáis, tenemos aquí un nuevo mapa que se llama Chaos Scatter Edge Trimming. Lo tenemos que conectar en el mapa de opacidad de todos los materiales que estén distribuidos sobre la geometría. Es decir, si este césped tuviera 4, 5, 10 materiales, todos ellos deberían de tener en la transparencia, en este caso en la opacidad, nuestro edge trimming. Y en el caso de que ya exista, como en el caso de estas hojas, por ejemplo, son hojas de césped y ya tienen su propio mapa de transparencia, lo que tendríamos que hacer es conectarlo a donde pone Default Map. Como veis, este mapa no tiene ningún parámetro de configuración y ahora lo conectaríamos a nuestro Opacity Map. Con lo que ahora obtendremos un recorte mucho mejor. Sigue sin ser perfecto, dependiendo de cómo de curvados estén las geometrías, pero desde luego es muchísimo mejor que lo que teníamos antes. Un poco engorroso de configurar, ya que tenemos que añadir a todos, absolutamente todos los materiales de la geometría distribuida, este mapa de opacidad, pero para aquellos que no tengáis una alternativa como puede ser Forest Pack, esto puede ser una solución temporal. Sigo insistiendo, Chaos Scatter es una herramienta que no se puede comparar con un scatter complejo como puede ser, por ejemplo, el de Forest. Nos puede valer para ciertas cosas, pero cuando queremos hacer algo complejo y cuando queremos mucho control, yo personalmente sigo prefiriendo herramientas especializadas. Vamos a explorar ahora una nueva característica que tenemos en nuestra cámara de Corona que nos permite controlar el desenfoque de forma un poco más precisa. Ya sabéis que cuando tenemos objetos en movimiento o cuando la cámara está en movimiento, aquí tenemos en este caso un vehículo animado, la cámara está quieta. En este caso, en la vida real, cuando utilizamos una cámara de fotos o una cámara de cine, en función de la configuración de la cámara, si el obturador permanece abierto durante mucho tiempo, en lugar de congelar el movimiento, obtenemos la captura del movimiento, es decir, el motion blur, el desenfoque de movimiento, queda registrado en la cámara. Cuanto más tiempo permanezca abierto el obturador, mayor desenfoque tendremos. En este caso, para tener acceso a estas curvas de control de desenfoque que nos van a permitir que el desenfoque no se controle de forma lineal, es decir, que no sea homogéneo durante toda la duración de la apertura, porque puede ocurrir, dependiendo del tipo de cámara sobre todo y del mecanismo, que al principio tarde en abrirse el obturador y esa apertura no sea con una aceleración lineal y que al final tarde en cerrarse el obturador y tampoco sea una aceleración lineal. Esto la verdad es que lo vais a notar solamente aquellos de vosotros que os dediquéis a hacer frecuentemente animaciones, donde haya mucho motion blur, etc. Para el típico caso de visualización arquitectónica quizás no es tan necesario. Vamos a ver dónde se controla. Lo primero que tenemos que hacer es activar nuestro motion blur. En este caso sería suficiente con el de geometría, la cámara no se mueve, pero los voy a activar los dos para que los tengamos activos. En el momento que hacemos esto, si hay un objeto en movimiento en nuestro escenario o si la cámara se está moviendo, en función de cómo tengamos configurado nuestro shutter, tendremos más o menos desenfoque. En el caso de secuencias animadas, a mí me gusta trabajar con shutter angle, que es pues, el típico obturador mecánico de una cámara de cine. Cuando tenemos 180 grados, está abierto durante la mitad del tiempo del fotograma,
y la otra mitad está cerrado. Si ponemos 360 sería imposible, pero bueno, sería abierto todo el rato. Es algo que no se puede conseguir. Si ponemos 90 sería una cuarta parte del tiempo, etc. 180 es lo más habitual en una cámara de cine, por ejemplo. Lo vamos a dejar de esta manera. Y vamos a iniciar el render interactivo. Y esto sería lo que obtenemos. Si os fijáis, hay un desenfoque. Si lo subimos aquí, vamos a hacerlo irreal o vamos a bajarlo, vamos a poner 90. Obtendremos menos cantidad de desenfoque, ¿veis? El desenfoque es mucho más corto y si ponemos más, vamos a poner 250, por ejemplo, obtendremos más desenfoque. Si os encontráis más cómodos configurándolo con Shutter Speed, también lo podéis hacer, o si queréis con una duración, como vosotros prefiráis. Yo simplemente me encuentro más cómodo con esta configuración, lo voy a dejar en 180. Sin embargo, si os fijáis, el desenfoque es absolutamente lineal. Toda la duración de la apertura está igual de desenfocada. Y esto a veces es suficiente y a veces no. Vamos a ver, por lo tanto, cómo podemos controlar este desenfoque. Vamos a activar este Shutter Curve y tenemos un editor que nos permite editar la curva. Para que lo podamos entender fácilmente, vamos a concentrarnos en un área donde se entienda muy bien este desenfoque. Aquí tenemos un desenfoque que se ve perfectamente que es homogéneo, que es lineal durante toda la apertura. Si nosotros, por ejemplo, bajamos este punto inicial, lo que vamos a hacer, si os fijáis aquí, es que la parte delantera, pensad en ello como la parte que está más adelante, va a estar mucho más nítida, ¿lo veis? Y tendremos, por lo tanto, el desenfoque hacia atrás. Esto puede ser muy práctico en algunas ocasiones cuando estemos buscando controlar el desenfoque. Si hacemos al revés, si subimos esta línea y bajamos este punto, será al contrario. Las partes delanteras estarán mucho más desenfocadas y las de atrás estarán mucho más nítidas. Pensad que esto lo que representa es la diferencia de desenfoque. Si las ponemos todas aquí, no es que vayamos a anular el desenfoque, sino que al no haber diferencia entre un punto y el otro, obtenemos lo mismo que cuando estaban todas arriba. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues podemos empezar a jugar. Igual queremos, por ejemplo, hacer cosas como añadir más puntos en nuestra línea y podemos hacer que haya un pequeño degradado para simular que hay una aceleración en la apertura de nuestro shutter y en el cierre de nuestro shutter. Y por lo tanto, pues tendremos un desenfoque mucho más concentrado en las partes centrales y mucho menos agresivo en los bordes. Aquí podéis jugar con distintas formas. En la página web de Corona tenéis un vídeo donde se hacen varios experimentos. También podéis trabajar con diferentes interpolaciones para las curvas. ¿Veis? Si lo ponéis en Cubic tenéis una transición suave y si lo ponéis en lineal pues tenéis una transición lineal. Podéis añadir tantos puntos como queráis para tener un control más preciso sobre este shutter. Si queremos hacer que haya una aceleración, por ejemplo, un easy in y un easy out, podríamos dibujar algo como esto, ¿no? Pues hay una aceleración en la apertura, luego... Esto quizá no sería muy realista, pero bueno, lo podemos hacer este tipo de cosas y tendremos un control más fino del desenfoque. En definitiva, entiendo que aquellos de vosotros que hayáis echado en falta este control os vendrá muy bien y si nunca lo habéis echado en falta probablemente pues no lo necesitáis. No pasa nada por dejarlo como viene por defecto, la diferencia no es tan brutal, aunque si estáis buscando, pues eso, un coche desenfocado o una cámara súper desenfocada y queréis tener un control un poquito más fino sobre la transición, esta es nuestra herramienta. En mi opinión, una adición bastante práctica que siempre viene bien. Por mi parte no tengo mucho más que comentar sobre esta nueva versión. Hay un par de cambios que pueden ser interesantes dentro de las opciones de configuración de nuestro motor de render. En la pestaña Performance tenemos un nuevo parámetro que se llama Automated Out of Core Textures. Lo que hace este parámetro cuando lo activamos, y por defecto viene desactivado, es que todas aquellas texturas que estén desaprovechadas van a ser optimizadas. Imaginaros que tenemos una textura de 8K en un objeto de 3 centímetros que es una piedra que está a 30 metros de la escena. Pues en este caso estaríamos obligándole al software a cargar esa textura en memoria, cuando en realidad con una textura de pues probablemente 128 o incluso menos hubiéramos tenido suficiente. Lo que hace el software, por lo tanto, cuando marcamos esta pestaña es tratar de optimizar las texturas para que aquellas que están siendo desaprovechadas no lo sean tanto. ¿Cuándo notaremos esto realmente? Pues cuando no tengamos mucha RAM en nuestro sistema y queramos tratar de optimizarla, o cuando no estemos optimizando correctamente nuestras escenas. Si ya estabais haciendo una buena optimización de los recursos y estabais trabajando en escenas con pocas texturas o en escenas muy controladas, probablemente este parámetro va a tener muy poco impacto, pero si al contrario estabais trabajando en escenas muy grandes, muy sobredimensionadas, con texturas enormes, no os estabais preocupando en absoluto de la optimización,
este parámetro puede ser vuestro amigo porque os puede permitir reducir significativamente el consumo de memoria. Y otro parámetro, otro cambio en las opciones de configuración es que ahora dentro de nuestro Material Override, en los preservar, tenemos algunas novedades. Podemos preservar slice, bump, opacidad, etc. Lo cual nos da un control un poquito más fino de qué queremos que sea reemplazado por el Material Override y qué queremos conservar de nuestros materiales originales. Por mi parte no tengo mucho más que comentar. El equipo de Corona menciona en las notas oficiales, que os recomiendo visitar si queréis ver absolutamente todos los cambios que incorpora esta versión, que se han hecho algunas mejoras de optimización en el código y que por lo tanto esto debería repercutir en el rendimiento. No he tenido ocasión de comprobarlo exhaustivamente, así que no sé si estos incrementos son muy grandes o no. Como siempre, os agradecería cualquier comentario, sugerencia que me queráis hacer, y si os ha gustado este vídeo, un like siempre es bienvenido. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.